Bien, bien, también para hermanos que tal vez de una u otra razón tal vez no pudieron. Tenemos un respaldo también de grabación. Bueno, hermanos, hermanas, y hoy en esta noche vamos a ir hasta capítulo 3, tema 3 de nuestro estudio del folleto de estudio, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. En tema uno habíamos hablado sobre de lo que es el protestantismo, ¿no? El protestantismo es la redundancia mismo del concepto perdón, del término, nace de la protesta. Justo en el 1517, el 31 de octubre de 1517, por su parte, el fraile Martín Lutero coloca 95 criterios, inquietudes, denominado 95 tesis, pero lo real, no es otra cosa que preguntas llamando a un análisis profundo a todos los conocedores del tema, ¿no? Entonces, desde ahí empieza en cuanto a tomar fuerza el protestantismo. En el tema uno habíamos visto, mis amados hermanos, hermanas, en que para que Martín Lutero realizara la protesta, no empezó él, sino empieza casi 500 años antes. Aproximadamente en 1120, 1130, en esos años empieza Martín Lutero empieza 1170, Pedro Baldo, Pedro Baldo, antes que Martín Lutero. Pedro Baldo, quien ha sido un noble, bueno, usted puede leer, ¿no? Biografía de Pedro Baldo, quien no estaba de acuerdo también con la iglesia tradicional y él era de uno de los, materialmente, de un linaje económico pudiente, y él contrató para que tradujera la Biblia y de esa manera él tener su propia versión y con eso pues él trató, entendió y luego pues sabe qué, él más bien vendió sus posiciones, empezó a compartirlo. Y luego de él aparece ya en años 370, 380 en cambio, John Wycliffe, quien es también uno de los estudiosos, ¿no? En cuanto a la teología. Y él también aportó, incluso él realiza la traducción bíblica, aunque fue publicado después de su muerte, él también siguió del criterios valdenses, es decir, de Pedro Baldo, gran aporte también en cuanto de determinar que la iglesia no estaba caminando bien, en algo estaba fallando. Luego de aquello, en 1410, 1415 especialmente aparece John Huss, ¿no? John Huss. El John Huss también, por su parte, continúa una protesta indicando que las indulgencias, situación de la iglesia no estaba encaminado correctamente. Y ya faltando pocos años para reforma del protestantismo en el siglo XVI, en 1498 también, otro de los precursores de la reforma, Savonarola, ¿no? Uno de los ideales en cuanto a que la iglesia estaba encaminando en una posición negativa, especialmente con cobro de indulgencias. Entonces fueron los que fueron de antemano sembrando lo que es ideales del protestantismo. Y con ello, pues en 1517 Martín Lutero hace también su protesta y colocando en la puerta de la iglesia de Wittenberg de sus 95 tesis y aparentemente como que quedaría por ahí.
pero lo real más bien fue una chispa para que pueda haber la gran reforma del protestantismo. Empieza desde ahí, ¿no? Entonces, eh, transcurso de aquello, ya vemos ahora en el tema 2 de la semana pasada, vemos en cambio algunos personajes importantes en la reforma, ¿no? Ustedes nos pueden verlo, a ver, especialmente en la página 11 del guía de estudio. Ahí podemos ver en cuanto a personajes también claves de la reforma, en este caso Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y también el Jacobo Arminiano, incluso entre otros, ¿no? Quienes hicieron un aporte tan importante para que el línea de la teología evangélica pueda cristalizarlo, ¿no? Entonces, tanto en Alemania, en Inglaterra, en Suecia y países de Europa especialmente, empieza esta corriente, algunos llaman fiebre del protestantismo, por supuesto, el, los albores del quehacer teológico a la luz de la Biblia. Bueno, ahí podemos, de acuerdo a la historia universal, hermanos, podemos ver de que también el aporte es también el Renacimiento. Recuerda, en esos años el Renacimiento estaba configurando diferentes artes, también la literatura en sí mismo. Por su parte, todos los ciencistas de ese tiempo, los filósofos de ese tiempo, también centrando en cuanto al quehacer de la filosofía humanista. Y todo aquello fue, y revolución industrial no puede faltar ahí. Recuerda que aparición de la imprenta con Gutenberg, también desde 1453. De poco en poco empieza ya las máquinas del vapor, el mundo industrializado, todo aquello aporta. Ahora, particularmente para que el ciudadano común pueda escucharlo, para que el ciudadano común pueda ver lo que es el avance del protestantismo, apoyó mucho en cuanto a la literatura. La traducción de la Biblia a la lengua materna, a la lengua vernáculo de cada sitio donde podían leerlo, ¿no? Entonces ese aporte es demasiado importante de que tanto en Alemania, por ejemplo, ya podía leer un ciudadano común y de paso también vieron un cambio de que estaba preocupando por la alfabetización. En la Edad Media, prácticamente la inercia reinaba en cuanto a la sociedad. La palabra de Dios estaba solamente en las manos de grandes élites. Un ciudadano común no tenía acceso a la palabra de Dios. Era lujo alguien que pueda tener alguna parte de las escrituras. Hermanos, entonces, con todo aquello, en 1517 para acá, ya empezó a aparecer entonces ya la tecnología prácticamente, la imprenta, vuelvo y repito, máquinas a vapor, el análisis científico y todo el conglomerado que ocurre, fue el aporte también, ¿no? Entonces, eso habíamos analizado y luego vemos de que Martín Lutero en 1517, Juan Calvino luego aparece en 1530 en adelante, y también vemos en los mismos periodos también al Ulrico Zwinglio, quien también aportó, en alguna parte no estaba de acuerdo con Martín Lutero, con la iglesia luterana, y desde ahí también nace como una tendencia, y luego del Jacobo Arminiano, Jacobo Arminio, perdón, Jacobo Arminio, por supuesto ya casi al inicio del siglo XVII. Entonces todo aquello influyó en cuanto para que crezca y fortalezca el protestantismo. Hermanos, cómo Dios usó, eso debemos verlo, cómo Dios usó a ciertas personas a su debido tiempo, en el momento exacto con Dios, todo lo es posible.
Bien, hermanos, entonces con este antecedente, con este intervalo, vamos a la clase de hoy hasta página, a ver, vamos hasta página 13 de nuestro guía de estudio, Doctrina Protestante. Esta noche vamos a analizarlo, cuál fue la doctrina y cómo quedó luego de las protestas, por qué el protestantismo o la iglesia evangélica. Bueno, por mi parte dije, ¿no? Cuando alguien te trate de protestante, no sienta mal, porque solamente está diciendo de que usted es uno de los que sigue la línea de lo que hizo la protesta, ¿no? Y está bien, hizo la protesta contra el error que estaba caminando la Iglesia Católica. Entonces, vamos a la obra, tema 3 dice la doctrina protestante. Bien, vamos todos hasta página 13 de su guía de estudio. Invitamos para que todos y cada uno de ustedes podamos aprovechar a lo máximo en esta noche, amados hermanos, hermanas, ¿no? Bien, bueno, ahí tenemos, ¿no? El estudio, tema 3 la doctrina protestante. Vamos a hablar fundamentos, reformadores y diferencias. Ese es el punto de partida, clase de hoy. Muchas veces pensamos que Martín Lutero ya hizo la protesta y todo práctica doctrinal era como hoy. No, duró un proceso de poco en poco, fue estructurando. Por eso es que hay muchas también ramificaciones en cuanto al protestantismo. No quedó solamente Martín Lutero protesta y todos unieron a Martín Lutero o su ideario, ¿no? Sino más bien cada vez fueron cambiando. Por ejemplo, el mismo Sonjuelio no estaba de acuerdo con Martín Lutero en cuanto a práctica de la liturgia, ¿no? En cuanto a celebración de la Eucaristía. No estaba de acuerdo. Por su parte, por ejemplo, también el Juan Calvino no estaba de acuerdo con las doctrinas fundamentales. Entonces, esta noche vamos a ver cómo quedó y cuáles son bases fundamentales de la doctrina protestante, es decir, de la iglesia evangélica en sí también. Hermanos, entonces, hermanas queridas, bien, como vemos ahí, página 13 empieza hablando de las cinco solas. Bueno, como introducción queremos decir, las cinco solas no fueron un documento único, sino una consolidación progresiva de doctrina durante el siglo XVI. Surgieron como respuesta a las prácticas de la época, cristalizando la esencia del protestantismo. ¿Sabe qué? Empieza 1517 con el 95 tesis que Lutero, incluso hasta el apellido él ha cambiado, no, no era Lutero, sino Luther, pero para él identificarlo, más bien él cambia a Lutero, ¿no? Entonces, bueno, la biografía de él ustedes leyeron, conocen, incluso su apellido también fue modificado, ¿no? Entonces, el punto de partida es rechazo a la autoridad papal y al sistema de indulgencias. Desde ahí, prácticamente en los años 1500, 1450, 60, como el pueblo común no conocía cuál es el proceder para pedir perdón de los pecados, lo decía es simplemente, si usted escucha sonar una moneda cayendo en el alfolí, significa de que Dios ya está perdonando. ¿Hasta qué punto llegaron, no? Entonces, imagino que realmente Dios usa a Lutero y a muchos otros para que moldee, estructure, plantee paradigmas de la iglesia evangélica. Bien, por eso ahí abajo hemos colocado el resumen, dice sistematización teológica en las décadas siguientes. Por supuesto.
Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? ¿Sabe qué? Ya acá vemos cinco pilares. El protestantismo siempre se basa de esos cinco pilares. ¿Por qué empezamos hablando primeritos de estos cinco pilares? ¿Sabe? Queremos esto empezar solo scripture, solo fide, solo gratia, solo Christus y también sol Deo Gloria. Entonces, son los cinco pilares que puede ser cualquier clase o tendencia de la iglesia dentro del paraguas del protestantismo. ¿Sabe qué? Nuestra base es esta. En esto concordamos, sea conservador, cristocéntrico, pentecostal, concordamos aquí. Tal vez con los unitarios en algunos casos, ¿no? Con las sectas, ¿no? Pero entre las denominaciones de las iglesias, denominaciones eclesiales, estos cinco es la base de todas las doctrinas bíblicas que las encontramos, ¿no? Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, en esta noche conozcamos estos cinco doctrinas fundamentales. Mis hermanos, ustedes son ya de segundo nivel y por lo tanto, pues para mí es grato también trabajar con ustedes. ¿Sabe qué? Antes de entrar a tema de cinco solas, vamos a la luz de la Biblia a revisar estos cinco pilares en qué se basaron. Bien, voy a ir diciendo el nombre y cada uno de ustedes, por favor, va encargándose, ¿no? Mi hermano Alexander Sayay, el primer pilar, solo escritor. Ya, luego mi hermano José Sasna Lema, solo fide. Ahí está el versículo, lea el versículo, leen el versículo, mis hermanos, y van a dar cada uno su punto de vista. Luego vamos, solo gratia. Vamos a ver a quién tenemos. Solo gratia, hermana Génesis. Solo gratia, hermana Génesis. Y solo Christus, hermano Enrique. A ver, no sé, a ver, ¿quién estamos? A ver, tenemos acá Tecno Spar, dice, ¿no? No sé si coloca el nombre mi hermano o hermana. Y Soldeo. Estos cinco vamos a leerlo. ¿Sabe qué voy a dar para que tranquilamente usted analice 2 minutos leyendo los pasajes que se encuentran en la pantalla y vamos comentando? ¿Qué les parece? Y mi hermano Luis, o que doctor Luis, a él vamos a pedir para que también comparta en cuanto especialmente solo la escritura, ¿no? Bien, todos entonces vamos a participar. Desde este minuto corre cuenta, a ver cuánto, sí, a ver, 19:20. Demos 3 minutitos, creo que tranquilamente usted puede revisar la Biblia, su punto de vista para que pueda compartir. Eso va a ser como actividad de clase de esta noche. Bendiciones. Y todos vamos a trabajarlo y para no interrumpir voy a cerrar el micrófono.
Bueno, mis hermanos, hermanas, a ver, vamos a dar puntos de vista ya. Empezamos con nuestro hermano Alexander. Pastor, Adelante. Bendiciones, Buenas buenas noches, noches, Luis. pastor. Disculpe la molestia. Algo le mando porque se me desconecté por el internet y recién conecto en la computadora. Algo estaba mandando. No, no. Recién entro. Ah, ya, a ver, antes que mi hermano Alexander intervenga, Disculpe. la actividad es dar puntos de vista sobre cada uno de estos pilares fundamentales del cristianismo, ¿no? Y con el versículo que encuentra en la pantalla. En caso suyo, mi hermano Luis, es sobre la Biblia, ¿no? Y luego de aquello. Ya, Bien, gracias, Pastor. Muchas ya, gracias. ya. Empezamos con hermano Alexander. Bendiciones. Bendiciones, pastor y compañeros. Bueno, eh, analizando en base a lo que dice Timoteo 3:16, en la cual nos dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Bueno, mi punto de vista sería de que la Biblia es una guía fundamental para la vida cristiana, porque nos enseña la voluntad de Dios y nos ayuda a orientar. Y también podemos decir que, que leer y poner en práctica aquellas enseñanzas nos fortalece la fe y nos ayuda a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Ese sería mi punto de vista acerca de esto de solo la Biblia. Amén. Solo escritura. Listo. Gracias, hermano Alexander, por su actividad en la clase. Hermano José Saznalema, o que José. Solo fide. Buenas noches, hermano Jorge y todos los compañeros que están aquí. Netamente basando sobre sola fide, habla solo por la fe, basándose en el texto bíblico de Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto quiere decir que solo Dios es el mediador de todas las cosas. No se consigue por obras, méritos ni rituales, sino que se recibe de manera exclusiva por medio de la fe en Jesucristo. Eh, prácticamente esto nos quiere decir que si nosotros declaramos a Jesucristo como nuestro único Salvador, seremos netamente salvados. En mi punto de vista, y no por obras ni méritos como lo dice su palabra, y pues no significa que las buenas obras sean, eh, o sea, para merecer lo que es la salvación, eso lo entiendo, pastor. Gracias, gracias, sí. Solo fide, ¿no? Ese es el segundo pilar. Gracias, hermano. Ya registramos su participación de clase. Solo gratia. Solo gratia. A Muy ver, buenas aquí. noches, hermanos. Hermana Génesis, adelante, bendiciones. Amén. Bueno, como dice sola gracia en Efesios capítulo 2 versículo 8 a 9, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Es que es un favor inmerecido. Somos salvos, pero no por mérito propio, sino que es un regalo que Dios ha otorgado. No es un resultado de ninguna acción, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Ya. Amén. Gracias, hermana Génesis, sí, ¿no? Solo gratia. Y bueno, más adelante vamos un poquito a topar ese tema, pero decirlo, ¿sabe qué? La gracia no es gratis. Un maestro del seminario donde yo asistí decía, la gracia no es gratis, estimados consiervos, decía, ¿no? Y quedo pensando, pero no es por nada.
Decía, no, no es gratis. Nos mandó la tarea para el día siguiente para que descubramos a ver por qué. Entonces, tanto estar ahí leyendo, leyendo, por mi parte, llegué a la conclusión, verdad, no es gratis porque alguien dio pagando. Para mí, por supuesto, yo no estoy pagando nada, pero es que alguien pagó. Y ese alguien es, como dice nuestra hermana, Génesis, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bien, cuarto pilar es solos Cristos. A ver, no sé a quién delegamos. Hermano Enrique, creo. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Dios bendiga. Eh, bueno, como estamos viendo acá, uno de los pilares también que defendía, pues en aquel tiempo, el protestantismo era el que, como dice el título, solo Cristo, ¿no? Solo Cristo, y en base al versículo bíblico en Timoteo, primera de Timoteo 2:5, dice que, dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces yo creo que fue uno de los versículos claves también, donde está defendiendo, ¿verdad?, de que no hay nadie más de pronto que fuera de Cristo, fuera de Jesucristo, por quien podamos ser salvos. Tal vez como en en aquellos tiempos, tal vez decía que la salvación era pues pagando, la salvación que conseguía tal vez, no sé, haciendo obras. Yo creo que hasta hoy en día mismo la Iglesia Católica tal vez tienen esa creencia o también enseñan de esa manera, pastor, mientras en cambio, gracias a Dios, nosotros hemos conocido la verdad, hemos entendido la verdad y nos damos cuenta que la salvación es mediante Jesucristo, no es por nadie más. Entonces, por eso la Biblia también es claro en decir en Timoteo que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces, eso de mi parte, mi hermano pastor. Amén. Gracias, hermano Enrique. Y sí, gracias, está aquí todos participando y el registro de su actividad. Jesucristo es el punto central de nosotros. Sin Jesucristo nosotros no somos nadie, ¿no? Gracias por compartirlo. Solideo Gloria. Bueno, nombre no está puesto en la pantalla. Dice Tecnoespat. No sé con quién tenemos gusto. Bendiciones. Ayude para registrarlo y comparta. Pastor, buenas noches, Dios bendiga. Le saluda Ángel Ambo. Hermano Angelita, mil disculpas. Dios Bien, bendiga, pastor. Solideo Gloria. Adelante, por favor. Pastor, sobre este tema hablando, la Biblia nos enseña en Romanos 11:36, dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Nos trata de motivar al mismo tiempo y menciona la palabra del Señor que todo, eh, la alabanza, la honra y la gloria, todas las actividades que hagamos, dice que todo sea para el Señor en toda actividad y toda la humanidad, todas las cosas que hagamos, todo que sea la honra y la gloria para Dios, porque todo lo que hagamos sea en verdaderamente de un corazón que hagamos todo. Sea para Dios, en ese cuanto puedo entender, porque todas las cosas que hagamos y todo sacrificio no es en vano, entonces es todo para el Señor. Amén. Gracias, hermano Angelito. Bendiciones. Bien, hermano Luis, regresemos a solo escritor. Amén. Sí me escucha, Pastor Jorge. Sí, muy bien. Ya. Muy bien Bueno, escuchado.
Sola Escritura también, la Biblia como única guía, basando en versículo segundo de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, aquí en este comentario, este versículo es fundamento, digamos, de la autoridad bíblica. Desde el punto de vista reformado, la Biblia no solamente es un libro meramente histórico o de sabiduría humana, sino la palabra soplado por Dios. Al ser de origen divino, la escritura o la palabra de Dios posee una autoridad final y absoluta por encima de las tradiciones eclesiásticas. Sabemos que dentro de religión católica también hay tradiciones, entonces no basan solamente en la palabra de Dios. Entonces aquí los concilios y papas, ¿no? Entonces ellos utilizan no solamente la escritura, pero nosotros sabemos que nosotros debemos basarse en la palabra de Dios. Por eso es suficiente por sí misma para revelar el carácter de Dios, el camino de la salvación y cómo debe vivir el creyente. Eso, pastor, mi comentario. Gracias, Dios bendiga. Bien, entonces, hermanos, estos cinco pilares, cada uno de ustedes ha dado punto de vista. ¿Sabe qué? A veces muchos defendemos nuestra fe, pero sin argumentar real base de nuestra fe. Entonces, acá con este gráfico quisiera yo manifestarlo, ¿no? Cuando decimos solo escritura, estamos refiriendo de que todo el resto es en base a la palabra. Usted y yo, así físicamente, nunca hemos conocido a Jesucristo, pero gracias a la palabra de Dios entendemos todo el trayecto, las grandes cosas que la palabra de Dios tiene. Quisiera leerlo, alguien del grupo que lea, por favor, Hebreos 4:12. Para mí, luego de 2 Timoteo 3:16, es Hebreos 4:12 y Mateo 4:4. Así si alguien ayude, especialmente Hebreos 4:12. Amén, pastor. Amén, por favor. La palabra del Señor nos menciona en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Sabe qué? Martín Lutero por eso estaba tan preocupado. ¿Cómo es posible que eh, tanto dice la palabra, tanto damos en sermones en las misas, pero la Biblia está diciendo otra cosa? Martín Lutero no estaba de acuerdo. Entonces, especialmente esta protesta, la doctrina, la base, él siempre dice en base a la escritura. Y de esta palabra sola escritura nace fundamentalismo. Por eso hoy nosotros somos fundamentalistas, mientras la Iglesia Católica no son fundamentalistas. Ellos más son tradicionalistas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sistema de la Iglesia Católica, para entender la Sagrada Escritura, primerito debe acudir al manual de magisterio. Toda persona, el que quiere entender la palabra, debe primero revisar el magisterio. Magisterio, dentro de ellos el libro de catecismo, todos los aspectos litúrgicos, tradicionales, normas eclesiales. Primero llegar allá y luego a la escritura. En cambio, Martín Lutero dice, no, no es así, sino más bien toda la escritura es inspirada por Dios
Y por otro lado, la palabra de Dios tiene vida, es viva, dice, ¿no? Y eficaz, más cortante que la espada de dos filos. ¿Sabe qué entendemos por la espada de dos filos? Hagamos un poco de teología. Significa que la palabra de Dios a los que obedecen conforme a su palabra, a los que siguen al sendero de la palabra, lleva a la vida eterna. Pero la misma palabra a los que no obedece también destina a la condenación y perdición eterna. Entonces, para nosotros, para la iglesia, la base es sola escritura. Y en segundo lugar, es solo fe. Por eso acá en Pilar hemos dibujado una casa para un poquito ilustrarlo. Si no hubiera base sólida, que es la palabra, ¿sabe qué? No hubiera habido la fe, no hubiéramos entendido la gracia, mucho menos de entender a Jesucristo y para que sea nuestro mediador. ¿Y cómo podemos adorar al Dios vivo? No sé si estoy aclarando. ¿Sabe qué? La escritura es la base de todo. Por eso para nosotros hay 66 libros. Bueno, para eso creo que vale ir acá. ¿Sabe qué? Nosotros estamos a la luz de la palabra practicando los 66 libros, solo escrituras, ¿no? Para nosotros los 66 libros son considerados libros canónicos, los 66 libros. Los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. ¿Por qué no aceptamos libros apócrifos o deuterocanónicos? Y la Iglesia Católica considera a los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos como escritura, pero desde la perspectiva de la Iglesia primitiva, con el aspecto histórico del reconocimiento como escrituras del Antiguo Testamento, los 39 libros, y los 27 libros que en los concilios, especialmente el concilio de Nicea, consideró los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento. Para nosotros estos 66 libros es considerado, creemos, vivimos en esa bendita palabra. Entonces, eso fue pilar, raíz del protestantismo. Luego dijimos solo fe, solo fe. No hay otro, ¿no? Habíamos visto ya el pasaje bíblico, solo a través de la fe. El libro de Romanos habla de esto. Y otro pilar es por la gracia. El libro de Efesios habla de esto, habíamos leído. Entonces, ¿sabe qué? Martín Lutero puso, cuando hizo protestas, estas tres solas. Solo escritura, solo fide y solo gratia. Él empezó en 1517, plantea solo fide y el mismo, misma vez solo gracia. Estos dos era el primer ideal de solas. Y luego en el 1519 sola escritura y con estos tres bases nace el protestantismo. Agradecemos a Dios. ¿Cómo es Dios tan fiel? A su pueblo preparó, fue escogiendo y de esa manera pues hoy nosotros la tenemos. Bien, y luego en 1536 aparece acá en foto tenemos a Juan Calvino. Juan Calvino plantea toda la doctrina de la iglesia evangélica. Martín Lutero hizo protesta, especialmente él planteó solo escritura, solo fide, solo gracia, pero vemos a Juan Calvino, quien puso la base estructural de la iglesia.
las doctrinas básicas que hoy eh, consideramos a la luz de la palabra es desde la perspectiva del planteamiento de Juan Calvino. Dios usó a Juan Calvino para que él planteara, y gracias a él entendemos en cuanto a doctrina de la Biblia, doctrina de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo, doctrina de la iglesia, de las postreras cosas del cielo y el infierno, las ordenanzas y los sacramentos, la salvación, gracias a Juan Calvino. La semana pasada habíamos ya analizado también aquellos particulares, incluso con buscando los versículos respectivos, pero esta noche quiero decir entonces, Juan Calvino es el padre de la Iglesia Evangélica. Martín Lutero es su protesta, puso el manifiesto, separó, pero el que ya empezó a construir fue Juan Calvino. Entonces, cuando hablamos de solo Cristo, entendemos de que para que el hombre tenga comunión con Dios, Jesucristo es el único ser, de acuerdo a Concilio de Constantinopla de 451, creemos que, a la luz de la palabra, Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. El único ser por aquello es el mediador entre Dios y los hombres. Cosa que en el Antiguo Testamento ninguno de los sacerdotes cumplía con ese requisito. Y nadie luego de nuestro Señor ha cumplido otro ser con ese requisito. Ni los ángeles, ni los profetas, ni los apóstoles, por más hombres piadosos que sirvieron a Dios, no cumplieron con ese requisito. Solamente Jesucristo. Por eso cantamos, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Bueno, hermanos, entonces, solamente Jesucristo es el mediador. ¿Por qué? Porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Eso es su naturaleza. Tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Incluso Jesús, luego de la resurrección, Él comió pescado, Él apareció, andó, pero era un cuerpo glorificado. Muchos de esto dicen, no, debe haber sido fantasma. No, Jesucristo tuvo un cuerpo glorioso diferente. Por supuesto, es un cuerpo, una soma diferente, ¿no? Nuestro cuerpo, apenas 16 minerales que está compuesto, este varo nos puede desaparecer, pero Jesucristo, ¿no? Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Eso es la razón para poder ser mediador entre Dios y los hombres. Y la quinta sola, soli Deo gloria. ¿Qué significa eso? Significa que la gloria solamente a Dios a través de Jesucristo. Esta parte aparece en 1600. Entonces, para eso, ahí vemos al Jacobo Arminio. Él decía, no, la gloria es solo para Dios, no para nadie más. Solo a Jesucristo, solo a Dios debemos dar la honra y la gloria, a nadie más. Hermanos, entonces así nace las cinco solas. Vuelvo y repito, puede ser de cualquier tendencia denominacional, puede ser conservador, puede ser cristocéntrico, pentecostal, pero cualquier estructura denominacional, estos cinco pilares es la base. Estos cinco pilares debemos entender. Y justo en esta materia del protestantismo, estimado estudiante, queremos que usted profundice. Nosotros solamente estamos dando tips. Y con este tips usted profundice
en cuanto a cinco solas, la doctrina básica del protestantismo. Bien, acá estamos resumiendo. Número uno, solo escritura. Significa que la escritura es la máxima autoridad. En este caso, si hablamos de la Iglesia Católica, no el famoso magisterio. No el magisterio, ¿no? Para nosotros es la escritura. Y gracias a aquello, especialmente la Iglesia Evangélica Cristocéntrica, somos fundamentalistas. ¿Por qué? Porque todo hermano, pastor, predicador que venga y comparta en base a la palabra, bienvenido. Si algún predicador viene fuera de la palabra, para nosotros no es aceptado. Y eso es nuestro estilo de la Iglesia Evangélica. Número dos, solo fide. Solo por la salvación habíamos visto, ¿no? Esto también es a la par, en 1517 mismo salió, ya con el Lutero. ¿Esto qué nos significa? De que la salvación es a través de la fe. Si no cree, por más que estemos, no es posible. Creer es el boleto de entrada, el derecho para que podamos. Solo gratia. Es un regalo de Dios. Por eso dije, ¿no? Hermanos, la gracia, los pastores predicamos diciendo, es gracias, es un regalo. ¿Sabe qué? Para que venga regalo, alguien paga. A veces yo cuando comparto conferencias sobre doctrinas con algunos proyectos, en este caso Compasión Internacional o proyecto Samaritan Purse o Vision, bueno, en algunas partes que a veces he tenido, ¿sabe qué he dicho? He puesto ejemplo. Para que el regalo que venga gratuito para un niño, una niña, un joven, una señorita, alguien al otro lado dio pagando. ¿Sabe que eso es la gracia? No es gratis. Alguien dio pagando. Por ejemplo, en proyectos de compasión internacional, gracias a los que aportan, acá, sin dar un centavo, recibe eh, algunas dádivas, bendiciones que el proyecto da. Pero eso real, no es gratis, sino alguien está pagando por usted. En la teoría de la gracia, ¿sabe qué? Ese alguien es Jesucristo quien dio pagando. Entonces, no es gratis. Alguien dio pagando. Y ese alguien, punto cuatro, solos Cristos, solo Cristo el único mediador. Por ejemplo, en un litigio, un abogado es el mediador. Es el que lleva ante juez de si sabe que me defendido no cometió errores. O si mi defendido cometió errores era porque tal vez no conocía. Me defendido tiene estos derechos. Jesucristo es nuestro abogado. Para eso sí, a ver, leamos ya. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Busquen, por favor, algún hermano o hermana. Primera de Juan 2:1. Tenemos un abogado. Entonces, sí, por favor. Primera de Juan 2:1, mis hermanos estudiantes. Pastor, Amén. Ayúdenme, por primera favor. de Juan, capítulo 2 versículo 1. Uno. Amén. La palabra del Señor lo menciona. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Palabra del Señor. Amén. Gracias, hermano Ángel. ¿Qué nos dice? Si uno ha fallado, tenemos abogado. Y ese abogado ya dio también una patente. Hebreos 4:16. Cuando un pecador, perdón, sí, cuando un creyente, alguien de ustedes, nosotros, si de repente hemos fallado,
¿Sabe qué? Ahí tenemos patente. Se llama trono de la gracia. Hebreos 4:16. A ver, ¿quién nos vaya? ¿Quién nos vaya, por favor? Hebreos 4:16. Si no hubiera Hebreos 4:16, Amén. amén. Ayude, por Palabra del favor. Señor. Amén. Hebreos 4:16. 4:16 dice la palabra del Señor, nos menciona de esta forma: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ajá. Juan Calvino con este pasaje planteó, Sunjuelo, a ver, el otro de los reformistas planteó aquello. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio, hermanos. Entonces, al recorrer estos pasajes, damos cuenta de que como nuestro Señor Jesucristo, un mediador, ya nos paga y la patente, tenemos trono de la gracia. ¿Sabe qué significa eso? Eh, Charles Einstein ahí dice, trono de la gracia significa de que si un cristiano falla, puede acercar. Porque en el Antiguo Testamento, si un judío fallaba, sa- sacerdote fallaba, ¿sabe qué? No había quien pueda dar pagando. No había, hermanos. Pero ¿sabe qué? En este nuevo enfoque, en Nuevo Testamento, hay ese boleto del trono de la gracia a sus hijos a través de aquello perdón. Entonces, ese mediador es Jesucristo. Esa es la tesis de Solus Cristo. Todos nosotros solos no somos nadie. Gracias a Cristo es nuestro mediador y abogado, como habíamos leído. Y el otro dice, el punto quinto, quinto sola, sol deo, gloria, la gloria solamente a Dios, no a nadie más. No hay otro nombre, ¿no? Como habíamos cantado, solamente Dios. El nombre de Dios es sobre todas las cosas. Entonces, eso tenemos que ver. Bien, más abajo tenemos en 1517, son dos con Martín Lutero mismo. Al publicar sus tesis, Lutero desafió el sistema de indulgencias, estableciendo que la salvación es solo por gracia y la justificación solo por fe, sin depender de las obras. Por supuesto, ya no necesita indulgencia, pago de algo, ¿no? Sino solamente a través de la fe. Es el punto de partida. Ya en 1519, 1521, ahí plantea solo escritura. Como dijeron antes, ¿no? Y a la luz de la palabra, la iglesia reformada, la iglesia del siglo XVI, iglesia evangélica, refiero, empieza con 66 libros. Y mientras la iglesia católica quedó con sus 73 libros. Y otras tendencias incluso tienen más libros. Y luego en 1536 Juan Calvino plantea Solus Christo, con la publicación Institución de la Fe o religión cristiana, nosotros debemos llamar fe cristiana, sistematizó la idea de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en año 1600, Jacobo Arminio, en cambio, dice, aunque el concepto estuvo presente desde el inicio, la frase en latín, su sistematización dogmática tomaron formas más claras en el periodo de posreforma, enfatizando que la gloria es solo para Dios. ¿Sabe qué? No podemos adorar a la creación. Nuestra adoración es al Creador. Entonces, desde ahí
viene la tesis de cómo nosotros debemos creerlo, ¿no? Bien, hasta aquí no sé si hay preguntas, puntos de vista, bienvenidos. A ver, vayamos acá para recordarlo. O si no, para, a ver, escuchar puntos de criterios, ¿no? Al ver este gráfico en cuanto a las doctrinas fundamentales, los pilares fundamentales del cristianismo, ¿qué idea viene, estimado hermano? Hermano. Bien, no sé si, a ver, hermano Luis y hermano Enrique, puede compartirlo. Hermano Luis. No sé si está con micrófono. Eh, A ver, hermano Enrique, vamos primero. amén. Si se Amén. escucha, pastor. Amén, correctamente. Sí. Pastor, bien, viendo la imagen, yo creo que es una imagen ideal para demostrar o enseñar eh, lo que estamos viendo acerca del tema, ¿verdad? Una casa, en forma de, o sea, un dibujo, una casa y que realmente se necesita algo fundamental para construir una casa, para levantar una casa. Entonces, yo creo que, y en la vida espiritual también, yo creo que donde dice solo la escritura, ¿verdad? Abajo la base, la escritura. O sea, yo creo que de ahí parte todo, de ahí es que donde nosotros hemos conocido el Evangelio, de ahí es que donde nosotros creemos en Dios, de la palabra, por la fe. Entonces, y a los lados como los pilares, por la gracia, por la fe, y donde como el techo arriba, creo que es solo la gloria a Dios. Entonces, de mi parte podría decir eso, mi hermano, es un gráfico muy adecuado para una enseñanza, eh, poniendo en comparación como una casa. Eso podría decir, hermano. Gracias, pastor. Gusto. Gracias, hermano Enrique. Hermano Luis. Bueno, en esta imagen también se vería, ¿no? Como podríamos decir, una excelente metáfora arquitectónica de las cinco solas de la Reforma Protestante. Podríamos decir, podemos poner como la base de edificio, la parte que dice sola escritura. Y también sola fide y sola gratia. Eso podemos poner como las columnas, las paredes o pilares de soporte lateral. En cuanto a solos Christus, podemos decir que esto también una viga que une a las columnas, diríamos eso, una viga superior que une las columnas. Y también de Soli Deo Gloria. También esto como la cúspide, el tejado que corona y protege todo el edificio. Entonces, eso mi comentario de la imagen, pastor. Ujú. Gracias, hermano Luis. Sí, bueno, realmente esta imagen es de uno de los maestros de un seminario de Colombia, ¿no? Y me gustó, digo, para nuestros hermanos debo compartir esto. Y bueno, y he redibujado nada más, ¿no? Bien, entonces, acogiendo comentarios, puntos de vista, mis hermanos, sí, sobre todo. Ahora, a ver, siempre me gusta que mis clases sean dinámicos, ¿no? No solo yo hablar y capaz que duermen todos. ¿De qué ha servido, no? No Profe, sé. yo le tengo una pregunta. Ajá, a ver, hermano Alexander. Yo le quería preguntar si las cinco solas se basan en la Biblia, ¿por qué hoy en día existen tantas denominaciones protestantes con diferentes interpretaciones? Ya. ¿Sabe qué? Buena pregunta, hermano Alexander. La escritura es la base. Lastimosamente, cada uno interpreta, estudia,
analiza a su convicción de cómo el Señor, algunas veces, cómo el Señor manifiesta y otras veces para su propia concupiscencia. Eso es, lastimosamente, eso es la situación. Muchos jóvenes me han preguntado la misma pregunta, pero si es que la palabra es todo, ¿y por qué hablamos diferentes lenguajes? ¿Sabe qué? El enemigo también está por ahí. El enemigo, recuerda que Satanás también es teólogo. Recuerda que en Mateo 4:4, eh, directo en tentación dice, ¿no? Versículo 3 especialmente. Versículo 3 dice, ¿no? Oiga, pero Jesús, ¿cómo va a estar usted con hambre? Usted, todo un hijo de Dios, coja pan, ¿no es cierto? Él utiliza. En el libro de Génesis útil. Entonces, ¿sabe qué? Lastimosamente, también el enemigo siembra cizaña y por aquello es nuestro deber ir a la luz de la palabra. Y hay varias tendencias. No sé si creo que en hermenéutica, en nivel uno estudiaron en cuanto lo que es el término, aunque todavía en el nivel todavía no estudiamos lo que es la exégesis y la eisegesis. Sabe que muchas veces, ¿sabes por qué fallé, hermano? Y con este hermano Alexander, muchos cristianos a la palabra solamente realizamos eisegesis y no la exégesis. ¿Qué es la eisegesis? Eisegesis es leer el versículo, dar mi punto de vista y criterio. ¿Y qué es la exégesis? Exégesis es ir más profundo, entender qué es lo que el autor quiso decir con la inspiración del Señor. Entonces, lastimosamente, el problema es, empieza siempre cuando el fundamento del conocimiento de la palabra no estamos conforme como fue escrita. Entonces, desde ahí, uno de los momentos. Por supuesto, hay muchas otras razones más, pero una de las razones es el desconocimiento o por alguna parte por diferentes convicciones personales, algunos intencionales o cometen aquello. Bien, no sé si hay alguien más, mis hermanos, y gracias por inquietudes. A nosotros también nos enriquece eso. Bien, no sé si hay alguien más, algún hermano, hermana. Bueno, continuamos entonces. Hermanos, entonces, con aquello, vamos ya a la época del protestantismo. En la clase anterior habíamos hablado, ¿no? Hay cuatro corrientes básicos aparecen en siglo XVI. Número uno, el luteranismo con Martín Lutero, la iglesia luterana, en 1517. Por supuesto, no apareció ya edificación de luterana en 1517, pero desde ahí comienza. En 1529 ya aparece como un grupo ya estructurado. Desde 1521 hasta 1529, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Eso sirvió para dar base de la iglesia luterana. Pero bueno, en la última parte de esta noche vamos a ver de que la iglesia luterana, a pesar de que, protesta a través de Martín Lutero y empieza una iglesia separada, pero hay algunas cosas que mantiene hasta hoy. Es una iglesia híbrida, podemos decir, con palabras modernas que hoy estamos tomando, ¿no? Entonces, desde ahí nace la iglesia luterana. Luego, en 1531 para acá, especialmente 1536, Juan Calvino es el padre de la iglesia evangélica. Algunos llaman el arquitecto, diseñador de las estructuras de la iglesia evangélica. Por su parte, el Enrique VIII, muchas veces él por tema político prácticamente,
Él abraza, separa de la Iglesia Católica Romana y declara como una iglesia nacional, hoy conocida como Iglesia Anglicana. Y por último también tenemos a otro de los Álvarez, ya en 1526 en adelante, pero más se cristaliza en 1560, 1570, en los 1600 aparece mucho más, es el grupo de anabatismo, ¿no? El movimiento anabatismo. ¿En qué consiste esto? De que el tema del bautismo debe ir separando el tema de las ordenanzas, separarse y entretejerse de tema de los sacramentos. La Iglesia Católica plantea, incluso su escatología plantea el purgatorio. Y también eso era uno de los productos importantes de la Iglesia Católica, ¿no? El purgatorio. ¿Qué era el purgatorio? No sé si han escuchado algo de purgatorio, mis hermanos. Alguien que pueda compartirlo. ¿Qué han escuchado del purgatorio? Pastor, sí, hemos escuchado, bueno, yo sí he escuchado del purgatorio que donde que, este, almas, un lugar donde que van las almas, ¿no? De aquí, según, ¿cómo te diría? La creencia católica, Ajá, donde que ahí tienen que pagar las penas, si es que depende cómo ha aportado, si es que ha aportado muy mal aquí en la tierra, entonces ella tendría que pagar, todavía tienen que pagar, ¿no? Y de acuerdo a, Ya. Breve, depende de la siéntate, amigo, coge misa. el palito. Depende de la misa, que Oh, aquí, o ya sea, mismo. cuando hacen la misa, allá en purgatorio, ya, digamos, ayudan a pagar la pena y así poder salvar. Entonces, yo tengo entendido eso, pastor. ajá, sí, amén, amén, gracias, hermano. Hermano Enrique creo que también activó. Hermano Enrique, no sé si, a ver, o alguien. Amén, mi hermano pastor. Bueno, lo mismo lo que decía el hermano Luis, lo que yo he escuchado y entendido sobre el purgatorio es que donde van allá las almas de los muertos. Entonces, según cuando, por ejemplo, yo creo que aún hasta hoy en día hay esa creencia en la Iglesia Católica, que tienen que orar, hacer las 9 noches, dice hacer, no sé, el mes, cosas así. Entonces, según eso también ya el alma dice sale del purgatorio. Entonces, eso es escuchado de que la alma dice que primero van para allá, después ya van al paraíso. Eso es escuchado, pastor. Ajá. Gracias, sí. Hermanos, sí, justo la Iglesia Católica eso crea en años 800. De poco a poco implementa esto. Y para 1100 ya era de moda esto, en que su escatología es a través del purgatorio. Decir de que después de la muerte, lo que manifestaron dos hermanos, ¿no? Tanto hermano doctor Luis y hermano Enrique, determinar de que después de muertos, si hay cómo purificar de todos los errores que hayamos cometido en transcurso de la vida. Pero la Biblia, ningún versículo, pasaje bíblico encontramos aquello. Únicamente en el libro apócrifo deuterocanónico, en Tobit 4, dice, Judith, perdón, Judith 4:17, ahí vemos aquello, pero no es un libro canónico, ¿no? Entonces, lo que decían mis hermanos, ¿no? Si uno muere el pecador para que pase del lugar de sufrimiento hasta el cielo, debe pasar por 7 túneles, ¿no? Temporales que mientras los familiares vivos del difunto sigue rindiendo misas, pagando honras a nombre del difunto, su alma va purificando, liberando y de esa manera llega al cielo. Era abrumador eso, ¿no? Pero la Biblia nos dice eso. Entonces Martín Lutero desde ahí plantea.
Y hermanos, hoy que nosotros vemos, una vez uno de los maestros puso en la pregunta, dijo, ¿Martín Lutero estaba equivocado o no en cuanto a aquello? No estaba equivocado. ¿Por qué? Porque no encontramos un versículo sobre el purgatorio. La escatología de la Iglesia Católica plantea eso, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, de acuerdo que estoy indicando el gráfico, hermanos queridos, de esa manera nacen las iglesias, línea de Martín Lutero, nace Iglesia Luterana del Juan Calvino, Iglesia Reformada Presbiteriana del Enrique VIII, Iglesia Anglicana de Tomás Montser, Movimiento Anabatista, desde ahí nace Iglesia Menonita, también divide metodistas, episcopal y poco a poco. Ahora, ¿cuál es nuestra línea? ¿Sabe que nosotros venimos por aquí? Línea de Juan Calvino y por otro lado también de anabatismo. De estas dos tendencias, la unión misionera cuando llega al Ecuador en 1902, llega con las bases doctrinales de movimiento anabatista y también de la Iglesia Reformada. De estos dos, nosotros somos herederos, la Iglesia Evangélica de hoy. Eso somos nosotros en pocas palabras. ¿Por qué? Bueno, más adelantito también vamos a verlo. ¿Cómo es nuestro quehacer? Es que nosotros, nuestra doctrina, a la luz de la palabra, cuando la Unión Misionera llega al Ecuador, viene con 10 doctrinas básicas. Con las 10 doctrinas básicas llegó a la Unión Misionera Evangélica. No llegó con doctrina de los menonitas, ni llegó de luterano, no llegó con presbiteriano, inclusive, bueno, desde ella también han nacido bautistas, sino más bien viendo a la luz de la palabra de todos aquellos. Eso es el producto de la iglesia, bueno, tal vez no me gusta llamar mucho iglesia quichua, una iglesia intercultural. ¿Por qué? Porque ya en este pleno siglo XXI, hablar iglesia quichua estamos tal vez quedando sectorizado. Una iglesia intercultural entre quichuas, hispanohablantes, por la gracia de Dios, ya vamos mucho más allá. Bien, entonces, ahora quisiéramos resumir desde hermanos, en cuanto a página 15, página 16, y queremos ver también un resumen, ¿sabe qué? Doctrinas en dialéctica con la Iglesia Católica, del por qué la Iglesia evangélica fue cristalizando, cuál fue la razón. Por eso hemos puesto primero origen dialéctico, es decir, el problema que suscitó. Lo que pasa es que el movimiento nacido para corregir los errores percibidos del catolicismo y de los temas que hemos hablado hasta aquí, vio aquello, entonces dijo, no, acá debemos hacer diferente. Desde ahí nacen doctrinas definidas por oposición explícita. Ejemplo, el purgatorio no existe. Por supuesto, el purgatorio de la Iglesia Católica en ese tiempo estaba, pero cuando Martín Lutero y todos los príncipes alemanes y luego otros disertadores de la Reforma plantearon, ellos no pudieron cómo justificarlo. Solamente intentaron satanizarlo, desviar el mensaje de alguna manera, pero no había aclarar qué. Ahora, el grupo del protestantismo, el grupo que protesta, ¿qué es lo que rechazaba? Rechazaba el papado, la infalibilidad de la autoridad de papal o otros ortodoxos. Porque hasta hoy no, al Papa siempre dicen "Oh, vicario de Cristo, sumo pontífice". ¿Sabe qué? Cuando dice sumo pontífice, ese título es la máxima, no hay otro. Por eso en el planeta Tierra, para la fe católica romana, a más de papa, no hay nadie más. Mientras en la iglesia evangélica
Todos somos real sacerdocio. Episcopado, tampoco aceptaron esto, ¿no? No hay una sucesión apostólica excepto al anglicanos y luteranos. En esa parte, hermanos, aclaramos de que el episcopado, sucesión apostólica, consideraron de que esa sucesión apostólica continúa a través de Pedro, a través de diferentes papas, esa sucesión viene hasta hoy. Pero para nosotros no, para nosotros todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, pero los hermanos anglicanos y los hermanos luteranos, aunque no está bajo la cobertura de la Iglesia Católica, aceptan esa parte. Jerarquías, a ver, jerarquías dice, ¿no? Concilios subordinados a la autoridad bíblica. Por supuesto, estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y otro, en cuanto a la salvación, niega valor mérito para la salvación. No hay un valor o trabajo forzado que pueda hacerlo. Bien, ahora, otro de las dialécticas para que pueda fortalecer, hacer la diferencia es en cuanto a sola escritura. 66 libros que acaba de manifestar, pero excluyendo en cuanto a los libros deuterocanónicos o los apócrifos, ¿no? Entonces, y siempre tomando en cuenta la adopción exclusiva del canon hebreo. Sabe que el canon hebreo considera los 39 libros hasta hoy mismo. La Iglesia Católica, perdón, la Iglesia eh, judía, podemos llamar, o mundo judío, ni siquiera iglesia, mundo judío, aceptan a 39 libros como parte del Tanaj. Y esos 39 de Tanaj, de los hebreos, para nosotros, en cambio, es el Antiguo Testamento. Y podemos decir acá también, en cuanto la reforma protestante también, reforma, modifica sería la palabra correcta, los sacramentos a culto. ¿Sabe qué? Para nosotros solamente como sacramentos, como parte de ordenanza quedó el bautismo y la cena del Señor. Y un rotundo rechazo de la Eucaristía, transubstanciación y la adoración del sacramento. ¿Sabe que la transubstanciación considera de que cuando el sacerdote católico está celebrando la misa en el cáliz, el vino convierte en el sangre de Jesús y el pan convierte en carne material, soma de Jesucristo? Entonces, para nosotros, ¿no? Para la iglesia evangélica es la señal de nuevo pacto. Tal vez esa palabra puede anotarlo, ¿no? Muchos dicen, ¿no? ¿Y qué significado tiene cena del Señor? Y por eso, hermanos, no se llama Santa Cena. Y muchas veces por mala costumbre que nos ha enseñado llamamos Santa Cena. Y no se llama Santa Cena, se llama Cena del Señor. Cuando decimos Santa Cena, estamos también con la convicción de la Iglesia Católica dentro de santos y santas. Para nosotros, para la iglesia, es la cena del Señor. Entonces, esa diferencia. Otro, liturgia, considerada innecesaria, excepto en corrientes históricas. Por supuesto, el luteranismo y también otro que hablamos acá en cuanto a los anglicanos, ellos sí son litúrgicos. En cambio, nosotros no somos litúrgicos. Nosotros somos más bien una práctica de culto libre. Y hoy, bueno, en una materia de capacitación nosotros llamamos protocolos ministeriales, pero es un trato, pero lo real es un culto de forma de servir a Dios. La liturgia genera tradición, mientras los protocolos cultuales generan un servicio auténtico de los adoradores verdaderos. Bien, por otro lado, también hacemos diferencia en cuanto al bautismo. Esto, bueno, en la primera clase hablé también. Hay división en paido bautismo, bautismo a niños, y credo bautismo, bautismo a los adultos conscientes. Nosotros somos credo bautistas.
Creemos de que para ser bautizado necesita el genuino arrepentimiento. Un niño, un bebé de meses, tal vez pocos años, no puede, no está en esa capacidad, sino un adulto, ya si es niño o un joven que esté consciente de lo que él es pecador y se arrepiente, necesita para ser bautizado. Pero en la iglesia luterana no ocurre eso, ¿no? Y iglesia metodista, en algunos casos también hacen esa práctica de bautizar a los niños. Por supuesto, hay versículos para ellos también, pero lastimosamente tomado de una manera literal y eso genera muchas veces problemas. Recuerda que nuestro estudio hermenéutico en cuanto a la palabra, nosotros somos gramático histórico. En hermenéutica uno seguramente ustedes estudiaron, nosotros somos gramático histórico y eso nos hace de que nosotros a la luz de la palabra podamos estudiar. También otro, presencia, visiones de la Eucaristía desde el simbólico hasta lo espiritual. Por supuesto, para nosotros, ya dije, en cuanto a aquello es la Eucaristía que llama la Iglesia Católica, para nosotros la Cena del Señor es más símbolo espiritual y no hay nada de transubstanciación, no ocurre aquello. Bueno, estos cinco diferencias habíamos hablado y hoy hagamos busquemos versículos, a ver, para esto, en cuanto a primera a los Corintios 11:20, justo esa parte, ¿no? De Eucaristía. Hermanos, en 2 minutos quiero que lea primeros Corintios 11, desde el versículo 20 hasta el versículo 26, todos, y luego damos el punto de vista. Y Mateo 26-29. Bien, hagamos ese trabajito de 2 minutitos. Pastor, ¿en qué capítulo dijo? Hermano, Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 20 hasta 26. Y también Mateo capítulo 26, versículo 29. En esos dos versículos, por tema de la Eucaristía. Bien, no sé si ya leyeron. ¿Qué pasó con la iglesia de Corinto y qué nos enseñó a través del apóstol Pablo? A ver, ¿a quién vamos? A ver, hermana Génesis, ¿qué viene a su mente, hermana? Viendo estos versículos. Muy buenas noches, pastor. Amén. Dijo que leamos el 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 al 26, ¿verdad? Ajá. Sí. En base a lo que leí, tuve- entendí que en la iglesia de Corintios no, no tomaba la cena del Señor como algo sagrado, sino que utilizaban para embriagarse, incluso para comer como que si no fuera algo importante, de lo cual era algo para honrar
lo que Jesucristo había hecho era entregar su cuerpo para, para nosotros ser salvos. Por eso le dice en el versículo 23 que, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, porque el Señor Jesús la noche fue entregado y tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, y este es mi cuerpo, porque vosotros es partido y haced esto en memoria de mí. O sea, lo que nosotros hacemos en la cena del Señor es honrar y santificar lo que Él ha hecho y entregó su cuerpo aquel día. Y así mismo también dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que beberéis en memoria de mí. Pues que por la sangre que Él derramó para santificarnos a nosotros, limpiar de nuestros pecados. Eso Mm. fue lo que yo entendí. Amén. Gracias, hermana Génesis. A ver, ¿y alguien más? Hermanos. Gracias, hermana Génesis. No sé si algún hermano más desea dar su punto de vista. Bueno, Hermano en Alexander. vista primera de los Corintios 11:20 podemos ver que aquí nos da a conocer de que en aquel entonces algunos comían y bebían, o sea, porque podíamos ver, pero más no porque conocían lo que decía la palabra. Muy pocos lo obedecían, es por eso que da a conocer esta parte. Y dando mi punto de vista, podemos decir de que cada recordatorio de la Cena del Señor podemos ver de que debemos hacer por obediencia, por comunión y recordando el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ujú. Amén. Gracias, hermano Alexander y hermana Génesis, ¿no? Mateo 26, 29. Eso más. ¿Por qué estoy topando esto? Porque la iglesia luterana y anglicana, en esa parte, ellos realizan igual que la iglesia católica, ¿no? Y justo por esa parte estamos topando estos puntos, ¿no? Mateo 26 y 29. No sé si mis hermanos. A ver, ¿quién tiene? Mateo 26, 29. Busquen, por favor, hermanos queridos. ¿Quién encontró? Por favor. Mateo 26, 29. Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Y sí, hermanos, entonces con este pasaje vemos de qué, de que la cena del Señor es un símbolo, es señal de la iglesia. El arco iris es el señal del pacto noético con Noé, mientras la cena del Señor es el pacto de Jesús con la iglesia. No hay otro señal más que aquello. Es la cena del Señor. Por eso dice en Mateo 26, 29, no viviré, dice, de fruto de la vida hasta nuevamente en mi reino. Es decir, en el reino milenial de Cristo, nosotros con el Señor Jesús estaremos celebrando también este memorístico de su triunfo.
a través de participar aquello. Entonces, ¿sabe qué? Para nosotros entonces una señal, pero para la Iglesia Católica es la transubstanciación en sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, con esto pues queremos decir de que en eso diferenciamos de la iglesia clásicas también. Por más que hizo la reforma, nosotros no estamos en el nivel de las iglesias tradicionales. ¿Sabe qué? Luteranismo y su síntesis. ¿Sabe qué? El luteranismo, por supuesto, inicia el 31 de octubre de 507, su hito es 95 tesis de Lutero que planteó, y siempre en cuanto a la doctrina planteó solo fe y solo gracia, estos dos eran el punto de partida, y solo escritura, la teología, Trinidad, la salvación en merecida. Esa parte compartimos nosotros. Y ellos que separaron de Roma, ruptura, un rechazo total al Papa y la indulgencia al purgatorio. También rechazaron mediación de las imágenes y los santos, todo aquello. Y por otro lado, sacerdocio universal, libre lectura bíblica. Es decir, ya no es solo el sacerdote tiene que leer, sino todos somos real sacerdocio puede leer. Eso es también la doctrina de la Iglesia luterana. Y pluralidad múltiples subramas de las iglesias. Por supuesto, la iglesia es un poco más dinámica, más abierta, en otras palabras, y eso en camino. Y ellos manejan cuatro solas: solo gracia, solo fide, solo escritura y solo es Cristo. La quinta solas de la iglesia luterana no maneja. Lo que es la adoración, la gloria, solo Deu gloria, ¿no? Es decir, solo la gloria a Dios, esa parte ellos no toman, sino más bien la iglesia luterana, para ellos estos cuatro es suficiente. Bien, identidad e hibridez. ¿Sabe que la iglesia luterana todavía ellos practican bautismo infantil en la Eucaristía, igual que en la iglesia católica practican la Eucaristía? Por eso es que ellos, por ejemplo, cargan crucifijo también, ¿no? Por eso en segundo punto dice imágenes solo didácticas no veneradas. Cargan rosario. Por ejemplo, si ve a un luterano, él pone en su cuello el rosario, no tal vez como un católico, pero está puesto. Lo mismo ocurre con los anglicanos también. Eh, para ellos no es como imagen para venerar, pero sí como un recordatorio. Entonces, ellos llevan, ¿no? Dicen, no es pecado eso, cargar. Por ejemplo, yo encontré a un hermano luterano, dije, pero ¿por qué usted está puesto crucifijo? Dice, no, o sea, no es porque adoro ni como católico, sino es un recordatorio. Y eso no hace más pecador ni menos pecador. Partes tiene razón, pero causa, genera confusión. Eso yo dije al hermano. Eso causa y genera confusión. ¿Por qué? Porque muchos pueden pensar que él es de línea católica, apostólica romana. Y eso pasó con la iglesia anglicana y uno de nuestros hermanos quichuas. Cuando acá ordenó obispo en el Ecuador al hermano, vistieron como todo el atuendo religioso de la iglesia católica, ¿no? Con su mitra, túnica múltiple, con los botones de oro, con el bastón de Pedro, ni cosa que veía ahí, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Genera confusión. Por lo tanto, línea eh,
Anabatista y también nuestra línea luego la Iglesia Bautista y nosotros también que somos raíces de aquello, nosotros en cambio no, para nosotros no hay bautismo infantil ni tampoco la Eucaristía en cada misa o cada encuentro como llama el luteranismo y cargar crucifijo para nosotros no es también, más bien todos aquellos no practicaron, pero la Iglesia luterana sí tiene aquello, ¿no? Liturgia histórica tradicional conservadora, ¿sí? Casi como misa de la Iglesia Católica, su liturgia es a través de manual de celebraciones, aunque no llaman misa, pero eh, su culto es demasiado tradicional y conservador, ¿no? Clero, pastores casados con vestimenta clerical, sí. Casados son, pero visten, como dije antes, ¿no? O igualito que los sacerdotes católicos. Entonces, estas diferenciaciones confunde con la Iglesia Católica y el resto de nosotros muchas veces no estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, acá tenemos en inglés todas estas ramificaciones de judaísmo, de Iglesia Apostólica y luego en 1054 la gran cisma de las cruzadas, en 1507 Martín Lutero genera la protesta que hemos hablado, desde ahí nace ramificaciones de reformados, luteranos, anglicanos, católico romano y ortodoxos, bueno, diferentes corrientes, sigue ramificando y nosotros estamos por acá del pietismo de los reformados entre los minonitas y bautistas, desde esa línea nosotros venimos como iglesia evangélica, hermanos, ¿no? Entonces, ese es en el resumen de estos cinco solas y doctrina del protestantismo. Bien, hermanos, no sé si hay inquietudes. Bienvenidos, hermanos. Inquietudes, preguntas. Bueno, pastor, y hablando de términos que todavía seguimos utilizando de Santa Cena, Ajá, también en nuestro quichua siempre decimos Ave María y ahí todavía. Disculpen, no me... Ah, entonces todavía seguimos utilizando y eso también debemos, digamos, socializar, diríamos, nos diríamos, para a los mayorcitos, así. Eso, pastor. Eh, ajá. Sí, justo, por ejemplo, tema del Cena del Señor. En Reina Valera, en 1 Corintios 11 ahí el título dice en Reina Valera, Cena del Señor. Pero en nuestras congregaciones somos acostumbrados a decir Santa Cena. Entonces esa partecita debemos ir cambiando. Entonces, no. Y lo mismo los términos Jesús, María, José, o así términos relacionados con la fe católica, heredamos de la Iglesia Católica. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Ir actualizando, ir cambiando. Mira, hasta el nombre de comunidades es así, ¿no? Por ejemplo, hay San Pedro, ciudades, por ejemplo, Riobamba mismo vemos a San Pedro de Riobamba, Santiago de Guayaquil, San Francisco, Santiago, Quito. Santiago de Quito, cosa San José que de Cecil. San José de Sesel, Santa Marta de Bárbara, bueno, puros santos y santas. Lo que pasa es que mientras la reforma estaba ocurriendo en Europa, acá la Iglesia Católica en cambio estaba posicionando. Acá estaba el gobernador, el obispo y el patrón, el feudal. Tres dominaba entonces, con eso pues lastimosamente en nuestro contexto de Latinoamérica, somos esa rezago, esa herencia, y justo hoy que estamos topando en tema de protestantismo, es nuestro deber ir cambiando. Por eso, por ejemplo, yo he sido crítico, tema bueno, para los que son riobambeños, el resto de hermanos, mil disculpas, ¿no? Justo en escudo de Riobamba encontramos
eh, la cabeza de un hombre incrustado. Ahí vemos, no sé si alguien puede ver, a ver, un poquito, tenemos 5 minutos, tenemos 5 minutos. A ver, sabe que voy a buscar e indicar mismo, ¿no? Bueno, esta conferencia dimos también en el tema de... Pastor, hasta eso, y Sí, sí, hablando diga, en diga. quicho, hablando de quicho, voy a contar algo, verá. Justo, Adelante. su punzaga, su domingo piga, wantul, iglesia piga, mana risca gonaga, kultum, creo que había algún evento así. Y chusco mayrgun, no tienes que pisco, chusco mayrgun, tienes que ñopa mayrgun. Y estaba así conversando, pues así, de curas, como antes no, se obligaban a hacer cosas, pues así. Entonces, y a mí me pregunta un mayorcito, un hermano mayorcito, Martin Lutero causa en Orichón en Nico Tapin. Manani niño que de que ya unos 500 años y más años que niño que es Martin Lutero causa en Orichón Nico Tapin. Ay, bueno, una anécdota, ¿no? Muchas veces desconocemos. Bueno, acá tengo el escudo. ¿Sabe que este escudo, por ejemplo, esta cabeza es del primer protestante en el Ecuador, se llama Sevilius Luther y este escudo, por ejemplo, del San Pedro de Riobamba, esto significa de que no puede entrar ninguna otra tendencia de fe. Esta cabeza es de luterano, el protestante pionero del protestante histórico. No es familiar de Martín Lutero, no podemos confundir. Es un austriaco, bueno, la historia está ahí. Él, por ejemplo, vino acá, pero la Iglesia Católica más bien satanizó, declaró como hereje, como algo que era malo y como evidencia de que para que nadie pueda burlarse de la Iglesia Católica, colocó esta cabeza en el escudo de San Pedro de Riobamba. Bueno, como que estamos volviendo mucho a la historia, pero justo como tema es protestante, topo hermanos, ¿no? Vale la pena. Por eso es que los nombres acá, todo está santos y santas. El calendario que manejamos es calendario católico y muchas veces, bueno, estoy trabajando también, Dios ha dado ese don también como maestro en cuanto a escatología. Muchos queremos entender la escatología bíblica con calendario gregoriano, que está lleno de santos y santas. Usted ve el calendario, San Pedro, San Jorge, San Faustino, San Alberto, San José, Santa Marta, cosa que lleno de santos y santas cada día. Hermanos, entonces todo aquello necesitamos cambiarlo. Hoy, con esta materia del protestantismo, en siguiente semana vamos a topar un poco de esto, eso más bien un poco adelanto también. Hoy, cómo nosotros debemos mantener lo que dijo nuestro hermano Alexander. ¿Por qué? ¿Por qué si empezó solo escritura y hoy estamos una diversidad? Esa particularidad vamos a un poquito toparlo, pero como antes habla, hermanos, mira, esta realidad del caso, cuando llega el protestantismo, hubo también, pero adelanto, por la gracia de Dios para nosotros, especialmente pueblo evangélico del Ecuador, pueblo evangélico quichua o hoy intercultural, Dios trajo una buena semilla. Eso es digno de agradecer a Dios. Eso es, por mi parte, siento contento. A nosotros, Papito Dios preparó la mejor semilla de la línea evangélica, evangélica cristocéntrica, vino a la luz de la palabra. Y esa es la bandera que usted y yo, a través de esta materia del protestantismo, tenemos que defender. Bien, no sé si alguna inquietud, lastimosamente el tiempo nos apremia ya, estamos ya mismo por cerrar. No sé si algún hermano, hermana, algún punto de vista. Bueno, creo que no.
Hermanos, entonces con esto pues para siguiente semana tenemos página 19. Vamos a ver el impacto de la presencia del protestantismo en la sociedad, especialmente temas doctrinales. ¿Cómo en el tema doctrinal hemos ido diversificando? Esa particularidad vamos a verlo. ¿Qué de bueno, qué de malo ha ocurrido? Y si es que hablamos de malo, ¿qué es lo que debemos mejorar? Ese es el deber del estudiante de la palabra de Dios de nuestro tiempo. Hermanos queridos, pido de favor para que también hagan actividades, tareas, son apenas dos actividades del tema 3 y también de una vez hagan del tema 4 también, mis hermanos, ¿no? De ver, ahí en tema 4 la actividad es igual 2. Describa sobre educación en el protestantismo. Realice un ensayo sobre la situación del protestantismo de su barrio o de la comunidad. Página 21. Ahí está. En otras palabras, hacer una pequeña investigación, no tal vez un testimonio de dos, tres hojas, una media página, cuarto de página suficiente, un ensayo de ver, o sea, cómo llegó el evangelio, el protestantismo, cómo impactó en el contexto donde usted radica. Entonces, hermanos, y con esto, pues, siguiente semana estaremos concluyendo esta materia del protestantismo y el examen va a ser examen abierto. Y para eso yo voy a enviarlo el día miércoles las preguntas que usted va a realizar el examen. Libro abierto, hermanos, ¿no? Entonces, desde miércoles, cosa que el día jueves usted tranquilamente, luego de cuarta clase, pueda entregarlos. De esa manera vamos a concluirlo. ¿Por qué? Porque si hacemos un examen la última hora, muchas veces hasta neutralizamos nuestros conocimientos. Más bien un libro abierto, usted va a trabajar, repasar, recoger todos los datos y cosa que con eso quedará también un aporte para su ministerio. Dios bendiga, gracias mis hermanos. Con esto pues agradezco que Papito Dios los bendiga. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar conmigo. Padre, en esta noche agradecemos. Señor, por tu misericordia y gracia, con nuestros hermanos y hermanas hemos tenido esta oportunidad de seguir conociendo tu palabra, a través de aquello también conocer los pioneros, los defensores, los que fueron instrumentos para propagación de tu palabra. Si Martín Lutero no hubiera escrito 95 tesis, si Pedro Bando tal vez no hubiera empezado la traducción, si John Wycliffe no hubiera hecho Biblia en inglés, Señor, si nuestro hermano Juan Calvino no hubiera planteado a la luz de tu palabra, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? Tú utilizaste a estos hombres y mujeres, varones, siervos y siervas del Señor para edificación. Padre, en este tiempo, para este pleno siglo XXI, que también nosotros debemos enfrentar muchos desafíos, ayúdelos a cada uno de nosotros para seguir adelante conforme a tu palabra. Con estas palabras agradezco en esta hora, en esta noche, en tu santo, sacrosanto nombre, en el nombre sobre todo poderoso Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios los bendiga.